Igual en este caso es un reportaje específico de lo que es la iglesia pentecostal, evangélica pentecostal. Acá lo que se critica, y es para dar un poco de contexto, nosotros sacamos un reportaje previo, en agosto del año pasado. Este reportaje mostraba que un pastor de acá de la comunidad de Michayhue, San Pedro de la Paz, había denunciado porque lo habían expulsado de la iglesia. Entonces había denunciado a la Corte de Apelaciones, a su propia iglesia, al superintendente y al cuerpo de presbítero de pastores. Y lo que denunció es que a él lo quisieron trasladar a otra comuna, sin ninguna justificación. Él se negó a ese traslado, lo rechazó, dijo yo no me quiero trasladar porque llegué hace un mes a San Pedro de la Paz, entonces ¿por qué me están trasladando? Sin ninguna justificación, y es por haber rechazado ese traslado, la iglesia lo expulsó inmediatamente. ¿Y por qué? Y bueno, él, entre sus argumentos que dio a la Corte de Apelaciones, que están todos en documentos oficiales, él sale que, coincidentemente, en el mismo tiempo en que lo echaron, él denunció abusos sexuales de otros pastores dentro de la congregación. Denunció también, por ejemplo, altos montos, porque él manejaba la contabilidad de todas las iglesias de Chile, y él tuvo acceso a cuánto ganaba cada pastor. Y él consideraba, y lo dijo, por ejemplo, en su congregación, en su iglesia, que era excesivo, que esos montos que ganaban los pastores y que a veces se compraban casas lujosas, vehículos gigantes o tenían otras propiedades, digamos, deberían ser en beneficio de la iglesia, que ese es como el sentido realmente de la iglesia. Estamos hablando del ex pastor Andrés Plagues. Andrés Plagues, sí, efectivamente. ¿Verdad? De esta comunidad en Michayhue, hoy ex pastor, porque finalmente la Corte Suprema le dio la razón a la Iglesia Evangélica Pentecostal en su decisión de expulsarlo. Ahora, ¿cuánto denunció que ganaba un pastor? Mira, los montos nosotros accedimos, pero depende mucho de la congregación. Por ejemplo, acá comentaba que podía ingresar a Michayhue, que es como, igual es un sector pobre dentro de San Pedro de la Paz, de lo que abarca esta iglesia, y podía llegar a 4 o 5 millones. Pero estábamos hablando de, en cuanto a diezmo, a lo que la gente donaba. Lo que ingresa a la iglesia, sí. Entre 4 y 5 millones de pesos. De eso, ¿cuánto gana el pastor? Eso depende, porque en el caso de la administración puede ir todo para él, pero acá lo que él nos decía es que iba para los arreglos de la iglesia, y nos demostró igual con boletas, con fotos de que se estaba haciendo construcción, pero al mismo tiempo beneficios, o toda esa plata que ingresa a la iglesia es para lo que se requiere comprar cosas. Ahora, el ex pastor Plagues en el fondo lo que denunció en su minuto es que de todo el dinero que entra bajo el concepto del diezmo a una iglesia, algunos pastores lo estarían percibiendo como ingreso personal. Sí, pero acá igual lo que funciona en esta iglesia específicamente pentecostal que nos explicaba es que hay una organización interna. Está el superintendente, luego hay pastores, el cuerpo de presbíteros, que son como los pastores más viejos. Entonces cada uno tiene su cargo. Hay jefes de zona, de hecho está muy muy organizado. Y lo que él denunciaba al mismo tiempo es que cada iglesia, si bien recibía un diezmo, tenía que dar un porcentaje al superintendente, a los pastores más mayores, digamos. A veces era más, a veces podía ser un 10%, entonces, claro, podía ingresar, pongámosle, los 4 millones en la iglesia, pero de eso también se tenía que sacar una colita y dársela directamente al superintendente, que sería Aldo Córdoba. Esa estructura es la que él criticaba también, que no debería ser así, porque al mismo tiempo ellos tienen su propia congregación y no tendría por qué hacer un arca fiscal gigante y dárselo a los otros pastores. Claro, entendiendo que el diezmo se entiende por eso, para el aporte a la misma comunidad, para la misma iglesia, pero sabemos, y vuelvo a insistir, aquí sin ánimo de discriminar, simplemente el poder ir analizando lo que uno puede ir conociendo. Vemos a pastores que tienen sus iglesias en sus propias casas. Sí, eso vale. De repente uno conoce a algún familiar de pastor y ve que, no sé, que los hijos están estudiando en el extranjero, que tienen propiedades. Entonces, siempre se ha cuestionado un poco la forma de administración de los recursos del diezmo de los feligreses. Sí, acá eso es lo que él criticaba en verdad. Y bueno, el otro punto también son los abusos sexuales. De hecho, hubo un reportaje previo, nosotros también accedimos a la denuncia donde se acusa directamente de un abuso sexual que cometió el superintendente. Y eso es bien complejo, Sandra, en este caso en particular, porque el ex pastor Plagues no solo denuncia que habría pagos de este concepto del diezmo, ¿cierto?, directamente al superintendente Aldo Córdoba y a los presbíteros, que son los pastores más viejos, ¿verdad?, los que llevan más años, sino que además hizo una denuncia
particular en contra de Aldo Córdoba por un caso de abuso sexual en alto hospicio. En alto hospicio. Sí, pero él no hizo la denuncia. Quien hizo la denuncia directa fue la víctima. Fue la víctima, perfecto. Sí. Él entonces, lo que hizo el ex pastor Playes fue apoyar a la víctima en esta denuncia. Y ni siquiera alcanzó a apoyarla. O sea, él se enteró de esta denuncia y el solo hecho de mencionarla a él le costó eso. ¿Y por qué lo digo? Porque también hay otros 2 pastores más que nosotros también investigamos, los mencionamos muy a la pasada dentro de este segundo reportaje, que mencionan que pasó lo mismo, que les llegó esta denuncia de abuso sexual, que ellos se enteraron y fueron a hablar directamente con el superintendente y al día siguiente estaban expulsados o los redujeron de su cargo dentro de la iglesia. Es un patrón entonces de comportamiento por parte del superintendente Aldo Córdoba respecto de cuando se conocen denuncias en su contra y lo van a interpelar por ello. Ahora, igual nosotros mencionar que existe una acusación y es real esa acusación. Nosotros en ningún momento decimos si se cometió o no se cometió. No podemos meter ahí. Eso es una denuncia por abuso sexual. Pero la denuncia sí existe. Nosotros la tenemos físico, la tenemos que ingresó a la comisaría de alto hospicio, tenemos lo que dice esa denuncia, que para qué andar en detalles, pero sí es un abuso sexual que se cometió a una menor de edad en ese momento, por parte de él, que estaba casado en ese entonces, no era superintendente, pero él estaba casado, pertenecía a este cuerpo de pastores y abusó de una menor de edad. Y eso es lo que se está acusando y que nosotros también lo mantenemos dentro de un plano de acusación. En ningún momento, reitero, decimos que esto ocurrió, no ocurrió, es una acusación que existe. Pero también lo que se critica dentro de la iglesia es que nunca se investigó internamente y que la persona que quiere investigar es expulsada de la iglesia. Y no se puede tocar ese tema dentro de ella. Sí, la verdad es que ahí ya estamos hablando de un delito, precisamente, que debe ser investigado por la justicia, pero en cuanto a lo que pasa acá con este caso, los pastores, tiene que ver más con la forma de trabajar que tiene la iglesia. Sabemos que hay distintas iglesias también, el mundo evangélico es muy amplio, y en este caso, claro, él acusa represalias precisamente de estas 2 denuncias, del mal manejo del diezmo de los feligreses, como también estas denuncias de abuso sexual. Pero en primera instancia, de alguna manera, la justicia aludió a la autonomía religiosa. Sí. Por eso en primera instancia no acogieron este recurso de expulsarlo precisamente de la iglesia. Lo que sí acogió la Corte Suprema, entiendo que es por no obedecer de alguna manera. Sí, eso igual es extraño, y lo que nos explicaban igual fuentes es de que se está prevaleciendo la identidad religiosa antes que cualquier derecho fundamental escrito en las leyes. Pero para entender, el pastor Playes denunció a la Corte de Apelaciones. Expuso todos sus argumentos que ya mencionamos y la Corte de Apelaciones les dijo, sí, tiene razón, a usted lo expulsaron sin ninguna justificación y dio argumento por argumento. ¿Qué significó eso? Que lo tuvieron que reintegrar. La iglesia nunca acató ese fallo, jamás. Ellos lo seguían expulsando, no le seguían entregando material a la congregación, los excluyeron literalmente de lo que fue parte de esta congregación. ¿Y qué pasó? La iglesia 8 meses después alegó en la Corte Suprema, ya como la instancia mayor, y ahí la Corte Suprema, entre comillas, les dio la razón. Ellos dicen, sí, ganamos ese fallo, pero la Corte de Apelaciones nunca analizó ningún argumento. Ellos nunca se sentaron y dijeron, sí, esto está mal, aquí no hay justificación. No, ellos solamente dijeron, nosotros no nos podemos pronunciar porque esto es esencia de la religiosidad, así que la iglesia decida. O sea, la Suprema en el fondo lo que hizo fue desligarse de este tema. Y ahí eso también llama la atención, Sandra. La justicia en Chile es la que debe pronunciarse por lo que ocurra dentro de una organización religiosa, cuando no se trata de delitos, por supuesto, porque la investigación de abuso sexual, por ejemplo, que hay en contra de Aldo Córdoba, el superintendente de la Iglesia Pentecostal Evangélica, eso es materia de ley, por supuesto, es materia penal, es una investigación por un presunto abuso sexual. Pero si acogen o no a un pastor, si lo expulsan o no, eso es materia de ley. En nuestro país es materia de la justicia. Es que mira, aquí igual se tocan hartos derechos. Claro, de que efectivamente la iglesia tiene su autonomía, pero por otra parte está como un despido injustificado, porque él está siendo contratado, prestando un servicio como pastor a la iglesia. Y esas contradicciones sí surgieron en debate dentro de la Corte de Apelaciones. Y por eso finalmente le dieron la razón, porque había un despido, digamos, podríamos decir, injustificado por parte de este pastor. ¿Ya?
Y ahí sí hubo materia para analizar y la ley y la justicia, sí se pudo hacer cargo, se pudo mencionar. Pero en este caso igual es cuestionable, podríamos decir, y nos han dicho también a otros abogados respecto a esto, que es raro que la iglesia que la iglesia predomine antes que la justicia, porque son las leyes, en este caso, quienes deberían ejercer antes que la esencia religiosa. Las leyes laborales en este caso. La ley va por superior a cualquier cosa. Las leyes laborales deberían prevalecer por sobre la esencia religiosa a la que se hace alusión desde la Corte Suprema. Y acá lo que dijeron los ministros realmente fue: no nos podemos meter en esto, o sea, esto es algo interno de la iglesia y la iglesia decide, por ejemplo, si el pastor tiene las cualidades que se requieren dentro de la iglesia. Ahora, si de alguna manera entran los derechos laborales por despido injustificado, en fin, o sea, estamos hablando que esta organización debe llevar contabilidad. Esta organización debe llevar algún tipo de contrato, debe llevar pagar impuestos también, aunque entiendo, y ahí me podrá corregir algún abogado experto, parece que no pagan impuestos las iglesias. Parece que tienen un beneficio tributario. Pero hay manejo de recursos que obviamente llama la atención también. Es muchísimo, es muchísimo. Y ellos internamente sí tienen sus contabilidades, solamente que también hay autonomía por parte de la Iglesia. Y esto igual lo que está ratificando la Corte Suprema es que la Iglesia, entre comillas, puede hacer internamente lo que quiera y si quiere despedir a todos sus pastores sin ninguna justificación, lo puede hacer. Por eso que igual se expuso en nuestro reportaje y eso era como el punto central a exponer, de que es totalmente cuestionable de que la Iglesia haga, decida, investigue, no investigue, expulse, no expulse a quien se le antoje y la justicia no pueda ni siquiera opinar sobre eso. Entonces, por regla general, les entrego la definición, no son contribuyentes del IVA, están exentas del pago de impuesto a la renta, como del 100% de las contribuciones de bienes raíces. La Iglesia dispone del mismo régimen fiscal que se aplica a otras instituciones no lucrativas del país. Y manejan recursos también. Y manejan muchísimos recursos, pero claro, las iglesias en general tienen su área de contabilidad y debe transparentarse también a los fieles de cada una de las congregaciones. No, acá eso es por una parte, pero las denuncias, particularmente en el mundo evangélico, respecto del mal uso de los dineros que perciben, ¿no?, de sus fieles, no son pocas en nuestro país. Han habido casos que han trascendido de los altos mandos, los altos cargos de la iglesia evangélica en Chile que han sido investigados precisamente por este tema. Sí, bueno, recordemos igual el obispo Durán, que fue un caso súper emblemático acá de que ganaba, tenía propiedades, autos lujosos, ganaba 30 millones a costa de mensuales, a costa de los diezmos. Y bueno, coincidentemente, el hijo de este obispo Durán es el que actualmente defiende, el abogado que defiende esta causa que nosotros estamos investigando. Mira, las coincidencias de la vida, Sandra. Nada es casualidad. No, por supuesto que no. Nada es casualidad, nada es así al azar. Acá hay una forma de comportarse respecto de los diezmos y también muchas veces, y aquí perdón si hiero alguna susceptibilidad, pero mucha justificación en la fe para actuar de manera muy cuestionable, particularmente con el uso del dinero. Particularmente con el uso del dinero, yo creo que no es poco común escuchar testimonios o incluso haber sido testigo en alguna oportunidad de cómo los obispos o quienes dirigen estas ceremonias se refieren al pago de los impuestos, muchas veces incluso prácticamente humillando a aquellos miembros de las iglesias que no lo pagan, que no pueden pagar el diezmo. Sí. Las penas del infierno muchas haciendo veces. una coerción un poco, si se quiere, respecto de aquello. No, por supuesto, no podemos generalizar, pero existen casos así. Sí, por supuesto que existen casos, sí. Y acá igual es parte de lo que se hacía. Por ejemplo, igual lo que el pastor que mencionó Daniel Andrés Plagues, él quería que se transparentara también a las iglesias el monto de los diezmos. Y eso internamente tampoco se hacía. O sea, la gente que donaba los diezmos no tenía idea cuánto entraba, cuánto se dedicaba, por ejemplo, a arreglar el templo o cuánto se dedicaba a la obra social. Y eso él pedía que sí se transparentara y se sigue sin hacer. Sí, y eso está dentro de los estatutos internos de la iglesia pentecostal.
Claro, vuelvo a insistir, la iglesia evangélica o las iglesias evangélicas son múltiples, no tienen una sola, como a lo mejor la iglesia católica, si se quiere. Pero aquí, claro, no es ir en contra de los feligreses ni los evangélicos. Aquí hay una investigación, por supuesto, que sin duda los involucra a ellos, porque estamos hablando de esos recursos que entregan, y se supone que debe ser voluntario, pero sabemos que prácticamente es casi obligatorio para ellos. A quien conoce uno, digamos, evangélicos, sabe que prácticamente es casi una obligación, pese a que debería ser voluntario. Y que se ha hecho también denuncias, investigaciones, Bio Chile, incluso con el mundo católico. O sea, no tiene que ver aquí con la religión, sino que con una persona que está obviamente siendo cuestionada y que además cuestionó todo un sistema. Ahora, con respecto al ex pastor Plagues, a propósito de lo que menciona Luis y los fieles de esta iglesia, para que nos cuentes en qué está esa situación, porque entiendo quienes asistían a la ex iglesia pentecostal de Michayhue, que hoy día no tiene ese nombre, se cuadraron con el ex pastor. Claro. Sí. Lo querían. Sí, eso igual, lo que pasa es que igual acá, que también es cuestionable, cuando ocurrió todo este conflicto de que lo expulsaron de la iglesia, hubo muchas amenazas por parte de pastores. Los pastores iban, se quedaban afuera de la casa, querían entrar. Entonces igual ese actuar un poco matón a la iglesia, a los feligreses de Michayhue, no les gustó, a nadie por supuesto, y ellos decidieron salirse. Aparte de que la misma iglesia ya no les entregaba material, ya no les prestaba ningún apoyo, ellos mismos partieron por la expulsión interna de su iglesia de Michayhue, y ellos después decidieron dejar de llamarse IEP, Iglesia Pentecostal, y ahora son solo Iglesia de Michayhue, no quieren pertenecer a la... Pero ¿qué es lo que se critica también? Es que el templo, que fue construido además con la plata de la misma gente de Michayhue, ellos lo levantaron desde cero, pertenece a la iglesia. Y la iglesia, claro, al ser dueña, escrita en bienes raíces como la iglesia pentecostal, deberían dejar de hacer uso tanto de la casa pastoral como de la iglesia. Él actualmente tiene que irse. Eso es una orden que dio la Corte Suprema. Tiene que acatarlo, independiente de que ya no se llamen iglesia IEP. Pero ¿Y él ha sido víctima de amenazas? ¿Las ha denunciado? Sí, las ha denunciado, eso queda registro de todo. Y también nosotros al mismo tiempo, nosotros también hemos recibido acá como periodista amenazas también por parte de algunas personas de la iglesia. ¿De qué tipo de amenazas? Nos han escrito mensajes, correos, entonces eso igual... Y perdón, pero no sé si podemos transparentarlo, pero sí, ¿qué es lo que se les escribe a través de estos mensajes, mira, particularmente a ti? Sí, no es ninguna ofensa, pero es como que me escriben de la nada números desconocidos y que dicen como dañaste la interna de la iglesia, como no tiene justificación, o que nosotros somos mentirosas. Por ejemplo, exponen todo mi cargo que está divulgado, no sé, por ejemplo en redes sociales, LinkedIn, como cargo por cargo, y esta periodista, nombre, apellido. Entonces eso igual demuestra un poco que el actuar que ellos dicen ser, de que respetan mucho los parámetros de la Biblia, la iglesia, actúan totalmente contrario a lo que deberían hacer. Sí, promulgar la paz, y poníamos este ejemplo en Santiago donde agredieron a carabineros también porque fueron a pedirles que bajara el parlante. Así que es grave lo que está pasando también, como la justicia no puede entrar en algunos aspectos también de las iglesias, que lamentablemente se ha transformado, para algunos dicen, en un negocio incluso. Gracias por estar acá, esperemos que estas amenazas bajen, por supuesto, que hay una investigación periodística, profesional, que no va en contra de quienes son feligreses, de quienes son evangélicos, sino que a raíz de una denuncia que por supuesto se activó todos los protocolos también estatales. Así que gracias por estar acá y buen trabajo. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, cualquier cosa, están los dos reportajes en biobiochile.cl. Por supuesto, Sandra, muchísimas gracias. Gravísimo. Me parece que se hagan amenazas de ese tipo al trabajo periodístico, en este caso de nuestros colegas.